En el velorio de mi esposo, mi propio hijo me desterró con un susurro. Soy Aurora, 72 años, la viuda que todos creían frágil. Pero él no sabía que la tierra tiene más memoria que la sangre. El aire en la casa pesaba. No era solo por el dolor de haber perdido a Felipe, mi compañero de 54 años, sino por el olor denso y dulzón de los lirios blancos que mi nuera, Lorena, había insistido en comprar. Dan un toque de paz, suegra, me había dicho con esa voz suave que usaba para disfrazar órdenes. Paz. ¿Qué sabría ella de paz? Las flores me ahogaban, se mezclaban con el aroma a café recalentado y a la cera de las velas que goteaban lentas, como si midieran el tiempo que me quedaba en mi propio hogar. Yo estaba sentada en una silla de madera junto al ataúd, con la espalda más recta de lo que mis huesos pedían, recibiendo pésames que sonaban todos iguales. Lo siento mucho, Aurora. Era un gran hombre, Felipe. Asentía, murmuraba un «gracias» que se perdía en el murmullo general y observaba. Siempre he sido buena para observar. Mi hijo Benjamín no se separaba del centro de la sala. Con su traje negro, impecable y costoso, parecía más el anfitrión de un evento de negocios que un hijo de luto. Lorena, a su lado, interpretaba el papel de la viuda joven y desconsolada a la perfección, con un pañuelo de seda en la mano que jamás llegaba a tocar sus ojos perfectamente maquillados. Recibían a la gente, estrechaban manos, aceptaban abrazos con una solemnidad ensayada. De vez en cuando, los ojos de Benjamín se cruzaban con los míos por encima de las cabezas de los presentes. No había pena en su mirada, había impaciencia, una urgencia mal disimulada, como la de un depredador que espera a que la presa deje de moverse para reclamar su territorio. Felipe y yo levantamos esta estancia desde la nada. Cuando llegamos aquí, solo había un rancho viejo y un campo reseco. «Aquí vamos a echar raíces, Aurorita», me dijo él, con las manos llenas de tierra y los ojos llenos de futuro. Y lo hicimos. Él aprendió del ganado, de las pasturas, de los ciclos de la lluvia y la sequía. Y yo aprendí de la leche. Me convertí en maestra quesera no por capricho, sino por necesidad. Nuestros primeros quesos los vendíamos en el pueblo, en una canasta de mimbre. Con el tiempo, mi pequeña quesería se convirtió en el corazón de la estancia. El queso Doña Aurora se hizo conocido en toda la región. Era un trabajo duro, de madrugadas frías y manos sumergidas en suero, de paciencia para esperar la curación perfecta. Cada rueda de queso llevaba el sudor de Felipe en el campo y el mío en la sala de maduración. Benjamín nunca entendió eso. Para él, la estancia no era una historia de vida, era un activo en un balance, un número, un vecino, don Eladio, un hombre de piel curtida y pocas palabras que había trabajado con Felipe por décadas, se me acercó. Sus manos, grandes y agrietadas, tomaron la mía con una delicadeza que me conmovió. «Aurora», dijo, y su voz ronca fue el primer sonido sincero que escuché en toda la tarde. «Si necesita algo, lo que sea, usted nomás chifla». Le apreté la mano. «Gracias, Eladio. Sé que sí». Él asintió. Me miró a los ojos un segundo más de lo socialmente aceptable, como si quisiera asegurarse de que yo había entendido el peso de su oferta. Y luego se retiró a un rincón, desde donde no dejó de observar a Benjamín con una desconfianza que reflejaba la mía. Fue casi al anochecer, cuando la afluencia de gente había disminuido y solo quedaban los más cercanos, que Benjamín decidió que era el momento. Se acercó a mí, y Lorena lo siguió como una sombra. «Mamá», dijo en voz baja, pero con un filo de autoridad. «Venga un momento, por favor. Necesitamos hablar en privado». No me dio opción a negarme. Su mano se posó en mi codo, un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que se sentía como una tenaza. Me guió fuera de la sala principal, a través del pasillo que olía a lavanda seca y a madera vieja, hasta el pequeño despacho de Felipe. La habitación estaba casi a oscuras, solo iluminada por la luz pálida que entraba por la ventana. El olor a su tabaco de pipa y a cuero aún flotaba en el aire, un fantasma de su presencia. Me dolió más que ver su cuerpo inerte en la sala. Benjamín cerró la puerta. Lorena se quedó de pie junto a ella, con los brazos cruzados, como una guardia. «Mamá, sé que este es un momento difícil», empezó,
con el tono condescendiente que había perfeccionado desde que volvió de la capital con un título universitario y la idea de que el campo era para gente sin ambiciones. «Ve al grano, Benjamín», le corté. No tenía energía para sus rodeos. Se sorprendió un poco por mi franqueza. Carraspeó. «Bien, como sabes, ahora las cosas van a cambiar. Papá ya no está para tomar las decisiones. Y siendo realistas, tú ya no estás en edad de cargar con todo esto». Hizo un gesto vago hacia la ventana, como si todo esto fuera un fardo pesado y no la vida que yo había construido. La estancia, el ganado. Es una operación grande, mamá. Requiere una mente fresca, una gestión moderna. Lorena y yo hemos estado hablando y hemos decidido que nos haremos cargo de todo. Lo miré fijamente, esperando. Sabía que faltaba la parte más cruel. Y llegó. Por eso, continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Creemos que lo mejor para ti es que descanses, que estés tranquila. La tía Inés tiene un cuarto de sobra en su casa del pueblo. Es un lugar pequeño, manejable. Estarás más cómoda allí. El aliento se me quedó atorado en la garganta. La casa de mi hermana Inés. Un cuartito en la parte de atrás de una casa modesta en una calle ruidosa del pueblo. Lejos de mis animales, de mi quesería, de la tierra que respiraba conmigo. Un exilio. Benjamín, empecé a decir, pero él levantó una mano. Ya está decidido, mamá. Es por tu bien. No queremos que te preocupes por nada. La estancia y el ganado ya son nuestros. Ahora, lo que tienes que hacer es tomar tus cosas personales, lo que quepa en un par de maletas, y mañana por la mañana te llevo a casa de la tía. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. 54 años de mi vida, borrados en una frase. Me estaba echando. De mi casa, de mi vida, en el velorio de su padre. La sangre se me heló en las venas, pero mi rostro permaneció impasible. Es una de las pocas cosas que agradezco a la vejez. Te enseña a construir murallas detrás de los ojos. ¿Y tu padre?, pregunté con la voz tan quieta que me sorprendí a mí misma. ¿Qué diría él de esto? Por primera vez, vi una fisura en su armadura. Una sombra de incomodidad cruzó su rostro. Papá era un sentimental, dijo, recuperando la compostura. Gobernaba este lugar con el corazón, no con la cabeza. Por eso nunca crecimos como debíamos. Él querría lo mejor para el negocio, y lo mejor soy yo. Lorena, desde la puerta, añadió su gota de veneno. Piénselo, suegra. Será como unas vacaciones permanentes, sin responsabilidades. La cuidaremos, claro. Le mandaremos dinero para sus gastos. Dinero. Como si eso pudiera pagar el aire de la mañana en el campo, el calor de la leche recién ordeñada, el silencio de la noche roto solo por los grillos. No dije nada más. ¿Para qué? Discutir con ellos era como intentar arar en piedra. Simplemente asentí, una inclinación lenta y deliberada de la cabeza. Los miré a los dos, a mi hijo, la carne de mi carne, convertido en un extraño con traje, y a su esposa, una víbora sonriente. Grabé esa imagen en mi memoria. La necesitaría más adelante. Salí del despacho sin volver a mirarlos y caminé de regreso a la sala. La gente que quedaba me miraba con lástima, seguramente pensando que la conversación privada me había deshecho. Dejé que lo pensaran. La fragilidad es un buen camuflaje. Fui a mi cuarto, el que había compartido con Felipe desde la primera noche en esta casa. Abrí el armario. El olor a él estaba en todas partes. Tomé una pequeña maleta de cuero y empecé a guardar mis cosas, con movimientos metódicos y tranquilos. Un par de vestidos, mi ropa interior, las fotos de mis padres, el libro de poemas que Felipe me leía por las noches. Cada objeto, un ancla a un mundo que se estaba hundiendo. Antes de cerrar la maleta, mis ojos se posaron en la pared de la cocina, visible desde mi puerta. Allí colgaba, pulcra y brillante, mi lira de corte. No era una herramienta cualquiera. Felipe la había hecho para mí hacía 30 años. El marco era de acero inoxidable, pero el mango lo había tallado él mismo con madera de algarrobo de un árbol que habíamos plantado juntos. Mis dedos conocían cada curva de esa madera, cada veta. Me acerqué y la descolgué. Era pesada, sólida, el peso de mi oficio, de mi identidad. La sostuve un momento. Era el símbolo de nuestra sociedad, la de Felipe y la mía. Una sociedad que Benjamín creía haber disuelto con la muerte de su padre. Qué equivocado estaba. Con cuidado,
Envolví la lira en un paño y la coloqué dentro de la maleta. No podía dejarla atrás. Era parte de mí. Con la maleta en una mano, volví a la sala. Benjamín y Lorena ya estaban allí, hablando en voz baja con el abogado de la familia, un hombre joven y nervioso llamado Ramiro, que evitaba mi mirada. La escena era clara. Estaban finalizando los detalles de mi destierro. Me detuve en el umbral de la puerta principal. La noche había caído por completo. El aire fresco traía el olor a pasto húmedo y a tierra. Mi tierra. Miré por última vez el interior de mi casa, el sillón de Felipe junto a la chimenea, la alfombra gastada por nuestros pasos, las fotos en la pared, una vida entera. Sentí una punzada de dolor tan aguda que me dobló por dentro, pero por fuera seguí erguida. Salí en silencio, como me habían ordenado. Pero no me fui del todo. Justo antes de cruzar el umbral, me di la vuelta. Nadie me prestaba atención. Estaban demasiado ocupados repartiéndose el botín. Caminé con pasos lentos, casi ceremoniales, hasta el sillón orejero de Felipe, el que estaba vacío y oscuro en el centro de la sala. De mi bolso saqué una carpeta de cartón color manila. No era gruesa ni parecía importante. La puse sobre el asiento de cuero gastado, justo en el centro. Quedó allí, un objeto humilde y fuera de lugar en medio del luto fingido. Luego, sin decir una palabra, me di la vuelta y salí. Cerré la puerta de entrada detrás de mí. El clic del cerrojo sonó como un punto final, o quizás como el comienzo de todo. Dejé que la oscuridad de la noche me envolviera mientras caminaba por el sendero de grava, alejándome de la casa iluminada. Ellos creían que me habían vencido. Creían que la anciana frágil se había rendido. No sabían que en esa carpeta, en ese sillón, les había dejado el testamento de mi verdadera naturaleza, y que la tinta, a veces, es más fuerte que la codicia. El camino de grava crujía bajo mis zapatos gastados, un sonido que siempre me había parecido un saludo de bienvenida y que ahora sonaba a despedida. Cada piedra parecía contar los pasos que me alejaban de mi vida. La noche en el campo no es silenciosa, está llena de vida, del canto de los grillos, del susurro del viento en los pastizales, del mugido lejano de una vaca llamando a su ternero. Eran los sonidos de mi hogar, y esa noche me herían como cuchillos. No lloré. Las lágrimas son un lujo para cuando la batalla ha terminado, y yo sentía, en lo más profundo de mis huesos, que la mía apenas comenzaba. El portón de la estancia estaba a 1 kilo recorrido a pie. Lo hice despacio, respirando el aire frío que olía a rocío y a bosta, un perfume que para cualquiera sería un hedor, pero que para mí era el aroma del trabajo, de la vida que habíamos forjado Felipe y yo. Al llegar, no miré hacia atrás. Apoyé la mano en la madera áspera del portón, la misma que Felipe había reparado con sus propias manos el verano anterior, y sentí una conexión, una última caricia a todo lo que dejaba. Luego, seguí caminando por la carretera de tierra, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía una promesa. Mi hermana Inés vivía en una de las primeras casas del pueblo. Su luz de la entrada siempre estaba encendida, un faro para cualquiera que se hubiera perdido en el camino. Cuando llegué, mis piernas temblaban por el cansancio y la tensión. Toqué el timbre, un sonido estridente que rompió la quietud de la noche. La puerta se abrió casi de inmediato, como si me estuviera esperando. Inés es 2 años menor que yo, pero la vida en el pueblo, entre chismes de vecinos y cuentas que nunca cierran, le ha puesto más arrugas en la cara que a mí el sol del campo. Me miró de arriba abajo, a mí, parada en su umbral, con una maleta de cuero en la mano a medianoche. Sus ojos, afilados como los de un halcón, lo comprendieron todo sin necesidad de una sola palabra. «Maldito sea», susurró, y no supe si se refería a Benjamín, a la muerte o al destino en general. Me tomó del brazo con una fuerza que desmentía su delgadez y me hizo entrar. «Pasa, Aurora, la noche está helada». La casa de Inés olía a caldo de pollo y a naftalina. Era pequeña, ordenada hasta el extremo, cada objeto en su lugar preciso. Me sentó en el sofá de la salita, cubierto con un tapete de ganchillo, y desapareció en la cocina. Volvió con una taza de té de manzanilla humeante. «Toma, para el susto», dijo,
sentándose frente a mí en una mecedora que crujía rítmicamente. Bebí un sorbo. El líquido caliente me recorrió el cuerpo, pero no deshizo el nudo de hielo que tenía en el estómago. «¿Te ha echado, verdad?», preguntó sin rodeos. Inés nunca fue de las que andan con delicadezas. Asentí, sin poder hablar. «Lo supuse», dijo, y el crujido de la mecedora se hizo más rápido. «Desde que ese muchacho se casó con esa muñeca de porcelana con alma de víbora, supe que esto iba a pasar. La ambición se le salía por los poros. ¿Y qué le dijiste?». «Nada», respondí, y mi voz sonó hueca. Salí en silencio. Inés dejó de mecerse. Me miró con una mezcla de pena y exasperación. «Aurora, por el amor de Dios, es tu casa, tuya y de Felipe. ¿Cómo que no dijiste nada? Tenías que haberle plantado cara, haber llamado a los vecinos, haber hecho un escándalo. Un escándalo no sirve de nada, Inés. Solo alimenta el ego del que grita más fuerte». Dejé la taza en la mesita. «Además, yo no peleo batallas que no puedo ganar». «¿Entonces te rindes? ¿Vas a dejar que se quede con todo lo que construyeron?». La miré, y por primera vez esa noche, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa amarga, casi invisible. Le dije que no peleo batallas que no puedo ganar. No dije que esta fuera una de ellas. Inés me observó, entrecerrando los ojos, tratando de descifrarme. Sabía que mi silencio nunca era vacío. Sacudió la cabeza, se levantó y fue a preparar el cuarto de huéspedes, un cuartito en el fondo del pasillo que siempre tenía las sábanas limpias y olía a lavanda. Mientras me acomodaba en la cama, que se sentía extrañamente blanda y ajena, escuché a mi hermana en la cocina, refunfuñando y golpeando ollas. Era su forma de pelear mis batallas por mí. Esa noche, dormí sin soñar, un sueño pesado y sin descanso, como el de un soldado en la víspera del combate. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana, un sol de pueblo, pálido y filtrado por los techos de las casas vecinas. No era mi sol, el que se derramaba sobre los campos abiertos y doraba el lomo del ganado. El olor a café recién hecho me guió a la cocina. Inés ya estaba allí, con un delantal puesto, friendo huevos. «Come algo», me ordenó, poniéndome un plato en la mesa. «Necesitas fuerza». Comí en silencio, mientras ella hablaba sin parar sobre la hija de la vecina que se había fugado con el panadero y sobre el aumento del precio de los tomates. Era su manera de tejer una red de normalidad a mi alrededor, de decirme que el mundo seguía girando. Justo cuando terminaba mi café, sonó el teléfono. Era un teléfono antiguo, de disco, que estaba colgado en la pared. Inés contestó. «Sí, está aquí. ¿Quién pregunta?», dijo con la voz cargada de sospecha. Escuchó un momento y luego me pasó el auricular tapando la bocina con la mano. «Es Eladio», susurró. «Suena preocupado». Tomé el teléfono. La voz de don Eladio sonaba rasposa y lejana. «¿Doña Aurora? ¿Está usted bien?». «Estoy bien, Eladio, en casa de mi hermana». «¿Qué ocurre?». «Ocurre que aquí las cosas están raras», dijo, bajando la voz. «El señorito Benjamín y su esposa andan como locos. Esta mañana temprano, después de que se llevaran el cuerpo de don Felipe, empezaron a dar órdenes. Me han dicho que tengo que preparar un informe de todos los animales, las cabezas, las crías, todo, como si fuera un inventario para una venta. Mi corazón dio un vuelco. Tan rápido. Ni siquiera había esperado a que la tierra sobre la tumba de su padre se asentara. Y eso no es todo, patrona», continuó Eladio. «El abogado, ese tal Ramiro, estuvo aquí hasta tarde. Los oí discutir. Parece que encontraron la carpeta que usted dejó en el sillón». Me aferré al auricular. «¿Y qué pasó?». «Ahí está lo raro. Primero hubo gritos. La señora Lorena gritaba que era un insulto, una burla. El señorito Benjamín le decía que se calmara, que no era nada, solo papeles viejos de su padre. Pero después se hizo un silencio muy largo. Y cuando el abogado se fue, tenía la cara blanca como un papel. Asustado, le diría yo. Una calma fría se apoderó de mí. «Gracias por avisarme, Eladio. Eres un buen hombre. Haría cualquier cosa por usted y por la memoria de don Felipe», dijo con una convicción que me calentó el alma. «Solo dígame qué hacer. Por ahora, nada. Sigue sus órdenes. Anota todo lo que te pidan, pero haz tu propia copia. Y mantén los ojos y los oídos bien abiertos.
No hables de esta llamada con nadie. Cuente con ello, doña Aurora. Tenga cuidado. Colgué el teléfono. Inés me miraba con los brazos cruzados, llena de preguntas. El pez mordió el anzuelo, le dije, y me serví otra taza de café. No habían pasado ni 2 horas cuando un coche de lujo, negro y brillante, se detuvo frente a la modesta casa de mi hermana. El contraste era tan ridículo que parecía sacado de una película. Benjamín se bajó del coche. Llevaba unas gafas de sol oscuras, como si la luz del pueblo fuera demasiado vulgar para sus ojos. Tocó a la puerta y fue Inés quien abrió. «¿Qué quieres?», le espetó, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Vengo a ver a mi madre, tía. Por favor». Su voz era melosa, falsamente preocupada. Inés me miró por encima del hombro. Asentí levemente. Ella se apartó, no sin antes lanzarle una mirada que podría haber cuajado la leche. Benjamín entró en la salita, mirando alrededor con una mueca de desdén apenas disimulada. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué te viniste así anoche? Podrías haberme esperado. Te habría traído yo mismo». Me quedé sentada en el sofá, mirándolo. ¿Y perderme el paseo bajo las estrellas? Fue una noche preciosa. Se quitó las gafas de sol, incómodo. «Mira, mamá, sé que estás dolida, pero tienes que ser práctica. Lo que hice fue por tu bien. Y para demostrarte que no te guardo rencor y que quiero que estés bien, te he traído esto». Puso un sobre blanco sobre la mesa. Lo miré sin tocarlo. «Es dinero», explicó. «Una cantidad generosa para que te instales y no te falte de nada. Considerémoslo una pensión, una muestra de mi gratitud por todos tus años de trabajo». «¿Mi trabajo tiene un precio, Benjamín?», pregunté, con una voz suave como la seda. «Todo lo tiene, mamá. Es la primera regla de los negocios. El sentimentalismo no paga las cuentas». Ahí estaba otra vez, el sentimentalismo. La palabra con la que me borraba de la ecuación. «Ya veo», dije. «¿Y la carpeta? ¿También tenía un precio?». Su sonrisa se tensó. «Ah, eso. Papeles viejos de papá. Un montón de recuerdos. No sé por qué los dejaste ahí. Me causaste un mal rato con Ramiro. Pero no te preocupes, ya está todo en la basura». Mentía. Lo supe en el instante en que sus ojos evitaron los míos. «Qué lástima», dije, encogiéndome de hombros. Había cosas interesantes ahí, sobre todo la parte de la quesería. Benjamín soltó una risa forzada. «¿La quesería? Mamá, por favor. Es un cuartucho viejo, apenas da ganancias. De hecho, estaba pensando en demolerla para ampliar los graneros. Es un uso mucho más eficiente del espacio». El frío en mi estómago se convirtió en un bloque de granito. Demoler mi quesería, el corazón de la estancia. El lugar donde mi sudor y el de Felipe se habían convertido en algo tangible, en algo que alimentaba a la gente. Me levanté lentamente. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle. «¿Sabes, Benjamín?», dije, dándole la espalda. «Tu padre era un hombre muy previsor. Él sabía que tú veías los números, pero no el valor de las cosas. Veías los árboles, pero no el bosque. Papá era un soñador. Yo soy un realista», replicó con un tono de superioridad. Me di la vuelta y lo enfrenté. «Tu padre era un hombre que sabía que el corazón de una estancia no es la tierra ni el ganado. Es el trabajo que la hace producir. Él sabía que el queso Doña Aurora valía más que todas sus vacas juntas». Benjamín frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir con eso? Es solo un nombre». «No, no es solo un nombre». Di un paso hacia él. «Es una marca registrada, a mi nombre, exclusivamente, y las recetas, los métodos de curación, el cultivo de fermentos, todo está patentado, a mi nombre». La confusión en su rostro dio paso a una chispa de inquietud. «Eso es ridículo. ¿Por qué haría papá algo así?». «Porque te conocía, porque sabía que un día tu ambición te haría olvidar de dónde vienes. Lo firmamos hace 10 años, con el doctor Méndez, no con Ramiro, con un abogado de verdad. Felipe te cedió a ti la tierra en su testamento, sí, el campo, los animales, el rancho, pero la quesería, hijo, la maquinaria, la marca, las recetas y el derecho exclusivo de producir y vender cualquier producto bajo el nombre Doña Aurora. Eso siempre fue mío. Es mi dote, como le gustaba decir a tu padre». La cara de Benjamín pasó del blanco al rojo en segundos. «Estás mintiendo. Eso no es legal».
Pregúntale a Ramiro por qué se fue tan pálido anoche. En esa carpeta que tiraste a la basura estaba la copia de todos los documentos. Supongo que no la leíste con atención. Estabas demasiado ocupado calculando cuánto valía el ganado. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Se quedó allí, boqueando como un pez fuera del agua. Así que puedes quedarte con tu campo y tus vacas, Benjamín, continué, con la voz firme y clara. Pero si una sola gota de leche de esas vacas se usa para hacer queso sin mi permiso, o si intentas vender un solo gramo de queso usando el nombre de mi familia, entonces te enfrentarás a un problema legal tan grande que no te alcanzará la vida para pagarlo. La quesería es mía, y sin ella, la estancia no es más que un pedazo de tierra que da pérdidas. Tu padre lo sabía, por eso nunca quiso modernizarla como tú querías. Porque el negocio no era la carne. El negocio, Benjamín, siempre fui yo. Lo dejé asimilando el golpe. Tomé el sobre que había dejado en la mesa, lo abrí, saqué los billetes y se los puse en el bolsillo de su saco caro. Y llévate tu pensión, dije. Yo no necesito tu caridad. A diferencia de ti, yo sí sé cómo ganarme la vida. Se quedó inmóvil por un instante, con la mandíbula apretada. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar los vidrios. Inés apareció en el umbral de la cocina con los ojos como platos. ¿Es eso cierto, Aurora? Asentí. Felipe siempre decía que había que ponerle un cerco al lobo antes de que se comiera las ovejas. Fui a mi cuarto y abrí la maleta. Saqué la lira de corte envuelta en su paño. El mango de madera de algarrobo se sentía tibio y familiar en mi mano. Era más que una herramienta. Era mi cetro, mi poder. Volví a la cocina y puse la lira sobre la mesa. Brillaba bajo la luz de la mañana. Ahora, le dije a mi hermana, sintiendo cómo la fuerza volvía a recorrer mis venas. Necesito hacer una llamada al doctor Méndez. Tenemos que poner en marcha el segundo paso del plan. Y después vas a prepararme el café más cargado que hayas hecho en tu vida. Porque mañana, Inés, vuelvo a trabajar. El café de Inés era, en efecto, el más cargado que había probado en mi vida. Negro, espeso y amargo, como la situación misma. Me lo sirvió en una taza de loza descascarillada, sin decir palabra, y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. El silencio entre nosotras no era incómodo. Era un silencio de trincheras, el que comparten dos personas que saben que la batalla está a punto de empezar. Sobre la mesa de hule, entre el azucarero y el salero, mi lira de corte descansaba sobre su paño. El acero inoxidable reflejaba la luz pálida de la mañana, y el mango de algarrobo parecía tener un calor propio, el calor de las manos de Felipe. Tomé el teléfono de la pared, cuyo cable en espiral estaba amarillento por los años. Marcar los números en el disco era un acto deliberado, cada giro un segundo ganado para ordenar mis pensamientos. Sonó 3 veces al otro lado de la línea antes de que una voz grave y serena contestara. Estudio Jurídico Méndez. Buenos días. Doctor Méndez, habla Aurora, la viuda de Felipe. Hubo una pausa y el tono profesional de la voz se tiñó de calidez. Aurora, querida, qué pena más grande lo de Felipe. Anoche me enteré. Le ruego que acepte mi más sentido pésame. Era un hombre de una sola pieza. Gracias, Germán. Lo era, respondí, y el nudo en mi garganta amenazó con volver. Tragué saliva y seguí adelante. Lo llamo porque ha pasado lo que Felipe y usted temían. Otro silencio, esta vez cargado de comprensión. Benjamín, dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. Anoche mismo, en el velorio, me ha pedido que desaloje la casa, que me vaya a vivir con Inés. Pude oír cómo el doctor Méndez soltaba un suspiro largo y cansado. Lo lamento profundamente, Aurora, pero no me sorprende. Felipe tenía el corazón demasiado grande para ver la sombra que proyectaba su propio hijo. Me alegro de que al final me hiciera caso. ¿Activamos el protocolo, entonces? Protocolo. A Felipe le habría hecho gracia esa palabra. Él lo llamaba el salvavidas. Sí, Germán, es hora. Benjamín cree que la carpeta que dejé era solo un montón de papeles viejos. Me dijo que la tiró a la basura, pero sé que miente. Su abogado la vio. Mejor. Así el impacto será mayor. Escúcheme con atención, Aurora. Redactaré la notificación formal hoy mismo.
Dejará claro que usted es la propietaria única y exclusiva de la marca comercial Doña Aurora, de todas las patentes de elaboración asociadas y de la totalidad de los activos de la quesería, incluyendo maquinaria, inventario y contratos. La notificación será entregada por un oficial de justicia en el domicilio de la estancia y en el despacho del joven Ramiro. Para el mediodía, Benjamín sabrá que es dueño de un campo, pero no del negocio que lo hace rentable. Asentí, aunque no podía verme. Bien, pero esto es solo el primer paso, Aurora. El papel aguanta todo, pero la verdadera batalla se da en el terreno. Él va a contraatacar. Intentará intimidarla, declararla incompetente. Dirá que su padre no estaba en sus cabales cuando firmó esos documentos. Necesita moverse rápido y demostrar que usted no solo es la dueña, sino que está en pleno control de su negocio. Voy a volver a producir, Germán. Hoy mismo. Excelente. Eso es lo que quería oír, dijo con aprobación. Pero no puede entrar en la estancia. Él podría acusarla de allanamiento. Necesita un nuevo lugar. Ya lo había pensado. Bien. En cuanto a los trabajadores de la quesería, los que estaban a su cargo, ¿qué sabe de ellos? Nada aún, pero son mi gente. Confío en ellos. Perfecto. Aurora, escúcheme. Felipe y yo pusimos una cláusula final en el documento de cesión de la quesería. Una que a Felipe le costó mucho aceptar, pero que yo insistí en incluir. Él la llamaba la cláusula del corazón roto. Estipula que, en caso de que usted se viera forzada a abandonar su hogar en la estancia por acción directa del heredero de la tierra, una cuenta de fideicomiso, creada para este propósito, se activa automáticamente. Hay allí 200,000 pesos. No es una fortuna, pero es capital inicial, para que pueda empezar de nuevo sin depender de nadie. Mañana a primera hora, ese dinero estará disponible en su cuenta del Banco del Pueblo. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me apoyé en la pared. Felipe, incluso después de muerto, seguía cuidándome. 200,000 pesos. No era solo dinero. Era una prueba de amor, la última carta que me dejaba. Gracias, Germán. Gracias por haberlo cuidado a él. Y a mí. Era mi amigo, Aurora. Ahora vaya a trabajar. Y manténgame informado. Cualquier movimiento en falso de ese muchacho, y actuaremos con todo el peso de la ley. Colgué el teléfono y me quedé un momento con la mano apoyada en el aparato, sintiendo el plástico frío. Inés me miraba con una ceja arqueada. Le conté lo del dinero. Ella solo resopló. Felipe era un buen hombre. Lástima que el hijo le saliera con el corazón de un prestamista. Se levantó y empezó a lavar los platos con una furia contenida. Yo volví a sentarme a la mesa y mis dedos acariciaron la madera del mango de mi lira. Y entonces, la memoria vino a mí, tan clara como si estuviera sucediendo en ese mismo instante. Fue una tarde de otoño, hace casi 10 años. Estábamos Felipe y yo sentados en la galería, viendo llover. Benjamín había venido de visita desde la capital y se había pasado el fin de semana hablando de optimizar recursos, reestructurar la cadena de producción y eliminar los elementos no rentables. Se había referido a mi quesería como esa artesanía pintoresca. Cuando se fue, un silencio pesado quedó flotando entre nosotros. Felipe rompió el silencio. «No lo entiende, ¿verdad, vieja?» No me miraba a mí, sino a la lluvia que golpeaba la tierra sedienta. Él ve los números en el papel, pero no ve la tierra. No ve el alma de las cosas. Es joven, Felipe. Aprenderá. Pero ni yo misma creía mis palabras. Él negó con la cabeza lentamente. No, Aurorita. Él no es como nosotros. Nosotros vinimos aquí con las manos vacías y un sueño. Él cree que nació con el derecho a todo esto, que es suyo por herencia, no por trabajo, y lo que no se gana con sudor, no se respeta. Se giró y me tomó las manos. Las mías estaban ásperas por el suero del queso, las suyas callosas por el alambre de púa y las riendas. «Yo no voy a ser eterno», dijo, y su voz se quebró un poco. «Y cuando yo falte, Benjamín va a querer pasar por encima de todo esto como una topadora. Va a vender la mitad del ganado para comprar un tractor más grande. Va a arrancar los árboles que plantamos para sembrar soja y va a querer convertir tu quesería en un garaje, porque para él es solo un edificio viejo. Es nuestro corazón, Felipe». «Exactamente, y el corazón hay que protegerlo». Me miró fijamente,
con esos ojos azules que el tiempo había desteñido pero no apagado. Hablé con Germán Méndez. Vamos a separar las cosas legalmente. La tierra será para Benjamín, porque es mi hijo y es lo que corresponde. Pero la quesería, la marca, todo lo que has construido tú, eso será solo tuyo. Será tu fortaleza, tu independencia. La tierra guarda el sudor, Aurora, no los títulos de propiedad. Y el sudor más profundo en esta estancia es el tuyo. Yo había protestado. Me parecía una traición a nuestro propio hijo. No es traición, me había dicho él, con una tristeza infinita. Es prudencia. Es ponerle un cerco al lobo, no porque lo odies, sino porque sabes que su naturaleza es cazar. Y yo no voy a permitir que te deje en la calle el día de mañana. El recuerdo se desvaneció, dejándome con el eco de la voz de Felipe en los oídos. Inés había terminado de lavar y ahora secaba los platos con precisión milimétrica. ¿Y ahora qué, generala?, preguntó, con un deje de ironía. Me levanté, sintiendo una nueva determinación. Ahora vamos al pueblo, Inés. Ponte un chal, necesito hablar con Anselmo. Inés dejó el plato que estaba secando. ¿Anselmo? ¿El de la cooperativa lechera? Ese hombre es más terco que una mula, pero es un hombre de palabra y me debe una. Caminar por las calles del pueblo fue una experiencia extraña. La gente me saludaba con la cabeza, con miradas de pésame y curiosidad. La noticia de mi exilio todavía no se había esparcido, pero en un pueblo como este, los secretos tienen la vida corta de una mariposa. Inés caminaba a mi lado, erguida y desafiante, como una escolta. La cooperativa lechera era un galpón grande de chapa en las afueras del pueblo. Olía a leche agria y a desinfectante. Adentro, el ruido de las máquinas enfriadoras era ensordecedor. Anselmo estaba en su pequeña oficina de paredes de vidrio, fumando un cigarrillo y revisando unas planillas. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con un bigote espeso y una mirada que no se andaba con rodeos. Al vernos, apagó el cigarrillo y nos hizo señas para que entráramos. Aurora, Inés, dijo a modo de saludo. Mis condolencias por lo de Felipe. Gracias, Anselmo, respondí. Nos sentamos en las 2 sillas de metal que había frente a su escritorio desordenado. No perdí el tiempo. Anselmo, voy a ir directo al grano. Como sabes, Benjamín ha tomado las riendas de la estancia. Él asintió, cauteloso. Así he oído. Lo que quizás no has oído es que la quesería y la marca Doña Aurora son de mi exclusiva propiedad, legalmente. Felipe me las cedió en vida hace muchos años. Anselmo levantó las cejas. La sorpresa en su rostro era genuina. Y tengo la intención de seguir produciendo. Inmediatamente. Se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. Me estudió por un largo momento. Benjamín me llamó esta mañana. Quería renegociar el contrato de exclusividad que tenía con Felipe. Ofreció un precio más bajo por litro de leche a cambio de un volumen mayor. Dijo que iba a industrializar la producción de queso. Benjamín puede industrializar lo que quiera, dije con calma, pero no puede vender un solo gramo de queso bajo el nombre Doña Aurora. Y sin ese nombre, su queso vale lo mismo que el de cualquier otro. Tú y yo sabemos que la gente no compra el queso de la estancia. Compra mi queso. Anselmo se frotó el bigote, pensativo. Es cierto, tu queso tiene fama. Pero tú no tienes la estancia, Aurora. ¿Dónde vas a producir? ¿Y con qué leche? Ahí es donde entras tú, Anselmo. Hace 15 años, cuando la cooperativa casi se va a la quiebra por la sequía, Felipe y yo les adelantamos el pago de 6 meses de leche, sin intereses, para que pudieran aguantar. Felipe nunca te lo cobró. Dijo que entre vecinos hay que arrimar el hombro. El rostro de Anselmo se suavizó. Un dejo de vergüenza y gratitud cruzó por sus ojos. Lo recuerdo muy bien. Felipe salvó a más de 20 familias con ese gesto. Yo no vengo a cobrarte esa deuda, Anselmo. Vengo a pedirte que arrimes el hombro por mí. Necesito un lugar. El galpón viejo del fondo, el que usan de depósito, está vacío la mitad del año. Y necesito leche, la mejor, la de los productores pequeños, los que cuidan a sus vacas por su nombre. Pagaré el precio justo, el que siempre pagué. Se quedó en silencio, mirando unos papeles sobre su escritorio, pero yo sabía que no los estaba viendo. Estaba sopesando los riesgos. Ponerse en mi contra era ponerse en contra de Benjamín,
el nuevo patrón de la estancia más grande de la zona. Pero ayudarme era honrar una vieja deuda y apostar por la calidad que había hecho famosa a la región. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. El galpón viejo necesita una buena limpieza y una conexión eléctrica nueva, dijo, casi para sí mismo. Y conseguir la leche de los socios puede llevar un par de días. Hizo una pausa dramática. Mis hombres pueden tener el galpón listo para mañana al mediodía. ¿Y la leche? La tendrás a primera hora, la mejor que haya, al mismo precio que le cobramos a todos. Una ola de alivio tan inmensa me recorrió que tuve que aferrarme a los brazos de la silla para no derrumbarme. Inés, a mi lado, soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Gracias, Anselmo. No lo olvidaré. Él hizo un gesto con la mano, restándole importancia. No hay nada que agradecer. Es lo correcto. Además, añadió con una media sonrisa astuta, el queso de Benjamín no lo querría ni para rallar. No tiene tus manos, Aurora. Y eso no se puede industrializar. Cuando salimos de la cooperativa, el sol del mediodía parecía brillar con más fuerza. Me sentía más ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. La guerra no se había ganado, solo se había elegido el campo de batalla. De vuelta en casa de Inés, mientras almorzábamos una sopa de verduras en silencio, sonó el teléfono. Era Eladio. Su voz sonaba agitada, nerviosa. Doña Aurora, tiene que saberlo. Acaba de llegar un hombre con un traje y un maletín. Le ha entregado un sobre grande al señorito Benjamín. Lo ha leído ahí mismo, en la puerta del rancho. Ya lo sé, Eladio. Era de mi abogado. Pues se ha puesto como un loco, patrona. Ha empezado a gritar que usted lo quería arruinar, que era una traidora. La señora Lorena intentaba calmarlo, pero él estaba fuera de sí. Ha entrado a la quesería dando un portazo. Creo que está rompiendo cosas. Mi corazón se encogió al imaginarlo profanando mi lugar sagrado, pero mantuve la voz firme. Déjalo, Eladio, que saque su veneno. ¿Ha dicho algo más? Sí, dijo, y su voz bajó a un susurro. Ha reunido a los muchachos que trabajaban con usted, a María y a Lucía. Les ha dicho que la quesería se cierra para siempre, que a partir de mañana pasarán a limpiar los corrales, que se acabó el trabajo de señoritas. Cerré los ojos. María y Lucía, dos hermanas a las que había enseñado el oficio desde que eran unas niñas. Amaban su trabajo, eran mis manos derechas. Relegarlas a limpiar corrales era una humillación cruel y deliberada. Gracias por avisarme, Eladio. Ten cuidado. Estaba a punto de colgar cuando él me detuvo. Espere, patrona. Eso no es todo. Hay algo más. Cuando el señorito les ha dicho eso, ellas se han mirado, se han quitado los delantales, los han dejado en el suelo y se han ido, sin decir ni una palabra. Han salido por el portón principal y se dirigían al pueblo. A pie. Me quedé helada, con el auricular pegado a la oreja. ¿Eladio? ¿Estás seguro? Segurísimo, doña Aurora. Las he visto con mis propios ojos. Iban caminando por el camino de tierra. Supongo que la van a ir a buscar a usted. Colgué el teléfono lentamente. Miré a Inés. Mis ojos debieron haber reflejado la tormenta de emociones que sentía por dentro, porque ella se levantó y me puso una mano en el hombro. No estaba sola. Mi pequeño ejército, mis leales soldadas, venían en camino. Benjamín se había quedado con los edificios y las máquinas, pero yo me había quedado con lo más importante: el conocimiento, la lealtad y las manos que sabían transformar la leche en oro. «Inés», le dije, y mi voz era pura calma, el ojo del huracán. «Pon 2 platos más en la mesa. Tenemos invitadas para comer». La puerta de la cocina se abrió sin que nadie llamara. María y Lucía estaban paradas en el umbral, recortadas contra el sol del mediodía. El polvo del camino cubría sus zapatos y el borde de sus vestidos sencillos. Tenían los hombros caídos por el cansancio del camino, pero los rostros levantados, con una expresión de desafío que me era muy familiar. Era la misma que ponían cuando una cuajada se resistía a alcanzar el punto justo. No dijeron nada. Simplemente me miraron, esperando. Detrás de ellas, el pueblo seguía con su murmullo ajeno, el ladrido de un perro, el motor de una motocicleta lejana. Pero dentro de la pequeña cocina de Inés, el tiempo se había detenido. Inés, que estaba a mi lado, dejó escapar un sonido entre un suspiro y un gruñido.
Pasen, muchachas, no se queden ahí creando corriente, dijo con su característica hospitalidad brusca. Hay sopa en la olla y la mesa está puesta. Ellas entraron, dejando sus bolsos de tela en el suelo junto a la puerta. María, la mayor, tenía los ojos enrojecidos, pero no por el llanto, sino por la rabia contenida. Lucía, siempre más callada, apretaba los puños a los costados de su cuerpo. «Doña Aurora», empezó María, con la voz un poco ronca, «nos enteramos de todo. Y el señorito Benjamín nos dijo que se acabó el trabajo de señoritas», completé yo con una calma que no sentía, «y que a partir de mañana, a los corrales». «Lo sé», me lo contó Eladio. Las dos hermanas se miraron, sorprendidas. «No podíamos, patrona», dijo Lucía, hablando por primera vez. Su voz era un susurro firme. «Nuestro lugar es con usted, con los quesos. Nosotras no sabemos de bosta, sabemos de fermentos. Él nos quiso humillar. Y lo que una no sabe», añadí, mirándolas a ambas a los ojos, «es que la humillación es el abono de la dignidad. Siéntense, coman algo, tenemos mucho de qué hablar». Mientras Inés les servía platos humeantes de sopa, les conté todo. Les hablé de los papeles de Felipe, de la llamada al doctor Méndez, de mi conversación con Anselmo en la cooperativa. No les oculté nada, ni siquiera el miedo que se me había anidado en el estómago la noche anterior. La cocina se llenó no solo del aroma a verduras y a pan casero, sino de una complicidad silenciosa. Éramos 4 mujeres, de distintas edades, arrinconadas por la arrogancia de un hombre, y estábamos a punto de construir nuestro propio fuerte. «¿Un galpón viejo?», preguntó María, después de apurar la última cucharada de sopa. En su voz no había desdén, sino el pragmatismo de quien sabe de trabajo. «¿Tiene agua corriente? ¿Desagües?». Anselmo dijo que sus hombres se encargarían de la conexión eléctrica y de lo básico. «El resto nos toca a nosotras», respondí. «Podemos hacerlo», afirmó Lucía, con una convicción que me llenó de orgullo. «Lo hemos hecho antes. ¿Recuerda, doña Aurora, cuando ampliamos la sala de maduración? Su esposo puso los ladrillos y nosotras 3 mezclamos el cemento». Sonreí ante el recuerdo. Felipe, con la camisa manchada y el pelo lleno de polvo, declarando que éramos las mejores albañiles al oeste del río. «Lo recuerdo perfectamente», dije, «y esta vez no tendremos que mezclar cemento, pero sí tendremos que limpiar mucho polvo y moveremos algunas montañas». Me levanté y fui a mi cuarto. Volví con la lira de corte, todavía envuelta en su paño. La puse sobre la mesa, en el centro. «Esta es la primera piedra de nuestra nueva casa. El resto lo pondremos con nuestras manos». Esa tarde, el viejo galpón de la cooperativa se convirtió en nuestro cuartel general. Era más grande de lo que recordaba, un espacio cavernoso y lleno de ecos, con telarañas que colgaban del techo como candelabros fantasmales y un olor a polvo y a tiempo estancado. Pero tenía techos altos, un suelo de cemento sólido y, lo más importante, era una hoja en blanco. Los hombres de Anselmo ya estaban allí, 2 muchachos jóvenes y fuertes que trabajaban en silencio, tirando cables y revisando las cañerías bajo la supervisión directa del propio Anselmo, que nos recibió con un asentimiento de cabeza y un «manos a la obra». Nos atamos pañuelos en la cabeza y empezamos. Inés, que había venido refunfuñando que ella no estaba para esos trotes, resultó ser la más enérgica de todas, barriendo con una furia que levantaba nubes de polvo y espantaba a las arañas de sus escondites. María y Lucía, con la eficiencia que da la costumbre, evaluaron el espacio, señalando dónde irían las mesas de trabajo, dónde las cubas de cuajado, dónde la salmuera. Yo me dediqué a lo que mejor sabía hacer: observar y dirigir. Con una tiza que encontré en un rincón, empecé a dibujar el diseño en el suelo de cemento, recreando de memoria el flujo de trabajo de mi antigua quesería, pero mejorado, más eficiente. El trabajo era duro, físico, agotador. Al final de la tarde nos dolían músculos que no sabíamos que teníamos. Estábamos cubiertas de mugre, pero había una luz nueva en nuestros ojos. Estábamos construyendo, no solo una quesería, sino nuestro futuro. En un momento, mientras descansábamos sentadas sobre unos cajones viejos, compartiendo una botella de agua, vi a Anselmo observándonos desde la puerta de su oficina. En su rostro no había lástima,
sino una especie de respeto asombrado. Mañana a primera hora llega la primera partida de leche, nos gritó por encima del ruido. Y también las cubas de acero inoxidable que mandé a buscar a la ciudad, unas que tenía un socio que cerró. Están casi nuevas, se las dejo a buen precio, a pagar cuando puedan. No necesitaba hacerlo, pero lo hacía, porque como había dicho Felipe, entre vecinos hay que arrimar el hombro. En el mundo de Benjamín, eso era sentimentalismo. En el nuestro se llamaba comunidad. Justo cuando el sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta, lo vi. El coche negro y reluciente avanzaba despacio por el camino de tierra de la cooperativa, levantando una polvareda que parecía ofendida por su presencia. Se detuvo a unos metros del galpón y el silencio que siguió al apagarse el motor fue más ruidoso que cualquier grito. Benjamín se bajó del coche. Llevaba el mismo traje caro, pero ahora estaba arrugado y su rostro era una máscara de furia. Detrás de él, Lorena descendió como una reina visitando una colonia de leprosos, con una mueca de asco al pisar la tierra. Mis muchachas se pusieron tensas a mi lado. Inés agarró su escoba como si fuera un arma. Yo me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano y caminé hacia ellos, despacio, hasta pararme en el umbral del galpón, mi nuevo territorio. «¿Qué quieres, Benjamín?», pregunté, y mi voz sonó tranquila, sin rastro de la tormenta que se agitaba en mi pecho. Él me miró, y luego miró el interior del galpón, a las mujeres sucias y cansadas, al desorden de la construcción. Una risa amarga, casi un ladrido, escapó de sus labios. «¿Esto es una broma?», dijo con la voz temblando de rabia. «¿Esto? ¿Vas a hacerme la competencia desde este basurero? ¿Con estas?». Hizo un gesto despectivo hacia María y Lucía. «No vengo a hacerte la competencia, Benjamín. Vengo a trabajar. Es lo único que he hecho en mi vida, algo que tú por lo visto no entiendes». «He recibido los papeles del abogado», gritó, perdiendo el control. «Es un robo. Manipulaste a papá. Seguro que estaba senil cuando firmó esa locura. Voy a impugnarlo todo. Te voy a declarar incompetente. Te voy a quitar hasta el apellido». Lorena se acercó a él, poniendo una mano en su brazo. «Cálmate, Benjamín querido. No vale la pena. Mírala. Es una escena patética. Una vieja resentida jugando a la empresaria en un establo. Tu padre construyó nuestra primera quesería en un lugar más humilde que este», le recordé, sin dejar de mirar a mi hijo. «Y no lo hizo con dinero heredado, sino con sus propias manos. Manos que, por cierto, nunca tuvieron miedo de ensuciarse». Él dio un paso adelante, amenazante. «No tienes nada, ¿entiendes? ¡Nada! Tienes este galpón inmundo y un papel sin valor. La leche, mamá. ¿De dónde vas a sacar la leche? La estancia tiene el contrato de exclusividad con la cooperativa. Toda la leche de la región es mía. Mía. Vas a quedarte sentada aquí esperando una leche que nunca va a llegar». Su rostro estaba rojo, triunfante. Creía que había encontrado la grieta en mi armadura, el golpe final. Pero justo en ese momento, una sombra grande se proyectó a mi lado. Anselmo había salido de su oficina y se había parado junto a mí. Se cruzó de brazos, y su presencia corpulenta parecía duplicar el tamaño del umbral. «Me parece que estás mal informado, muchacho», dijo Anselmo, con su vozarrón que no necesitaba gritar para imponer respeto. «El contrato de exclusividad era con tu padre, y tu padre era un hombre de palabra que pagaba un precio justo. Tú, en cambio, me llamaste esta mañana para ofrecerme un precio miserable a cambio de un volumen que tus vacas no pueden producir. Querías inundar el mercado con un producto de segunda para ahogar a los pequeños. Eso no es un negocio, eso es usura». Benjamín lo miró boquiabierto. Usted no puede hacer esto. El contrato se anula por incumplimiento de la buena fe», lo cortó Anselmo. «Y la Junta de la Cooperativa ha decidido esta tarde, por unanimidad, que no le venderemos ni un litro de leche, ni a usted ni a nadie que represente sus intereses. Preferimos tirarla a los cerdos antes que ser cómplices de tu avaricia». Hizo una pausa, y su mirada se endureció. «La leche de nuestros socios es para gente que respeta el trabajo, es para doña Aurora». El golpe fue brutal. Pude ver cómo el aire salía de los pulmones de Benjamín. Su plan, su gestión moderna, se había desmoronado en una sola frase. Se quedó sin palabras, mirando de Anselmo a mí con los ojos desorbitados por la incredulidad y el odio.
Creíste que el negocio era la tierra, le dije suavemente, para que solo él pudiera oírme. Pero el negocio, Benjamín, siempre fue el respeto. Y eso no se hereda, hijo, se cultiva día a día, con cada apretón de manos, con cada palabra cumplida. Lorena, al ver que la batalla estaba perdida, tiró del brazo de su marido. Vámonos, Benjamín, no tenemos nada más que hacer aquí. Dejemos a la vieja con sus campesinos. Él no se movía. Me miraba fijamente, y en sus ojos vi algo más que rabia. Vi el desconcierto de un niño mimado al que le quitan un juguete que creía suyo por derecho divino. «Esto no se va a quedar así, mamá», susurró, y la palabra mamá sonó como un insulto. «Te juro que no se va a quedar así. Vas a arrepentirte de esto». «Lo único de lo que me arrepiento, Benjamín», respondí, sintiendo el peso de 54 años de recuerdos, «es de no haber visto antes que el hijo que crié con tanto amor se había convertido en un extraño». Se dio la vuelta bruscamente, casi tropezando, y se metió en su coche. Lorena lo siguió, lanzándome una última mirada venenosa antes de cerrar la puerta. El coche arrancó con un rugido, giró sobre sí mismo esparciendo grava y se alejó a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio denso. Me quedé allí, de pie en el umbral, viendo cómo la nube de polvo se asentaba lentamente. Mis piernas temblaban, pero no me caí. Detrás de mí sentí las manos de mis muchachas, una en cada hombro, un apoyo silencioso y firme. Inés y Anselmo estaban a mi lado. Éramos un pequeño ejército, sí, sucio y cansado, pero invicto. Miré el interior del galpón, nuestro humilde reino en construcción. Sobre una mesa improvisada, envuelta en su paño, descansaba mi lira. Caminé hacia ella, la desenvolví y la tomé en mis manos. El mango de madera de algarrobo se sentía como una extensión de mi propio brazo. La primera batalla estaba ganada, pero su amenaza, su promesa de venganza, flotaba aún en el aire, tan real como el olor a tierra mojada al atardecer. Sabía que volvería, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo no estaría sola para recibirlo. Estábamos listas. La nube de polvo se asentó, pero la vibración de la partida furiosa de Benjamín pareció quedarse en el aire, como el zumbido de un insecto enojado. Nos quedamos las 4, paradas en el crepúsculo, sucias, doloridas, en medio de un galpón que era poco más que un esqueleto. Anselmo, a mi lado, se sacudió el polvo de las manos, un gesto de punto y final. «Bueno», dijo, con su vozarrón que parecía llenar todo el espacio vacío. «Se ha hecho tarde. Mis hombres volverán mañana temprano para terminar con la luz. Aurora, váyase a descansar. Mañana empieza el trabajo de verdad». Asentí, aunque la idea de descansar me parecía lejana, casi imposible. La adrenalina de la confrontación me mantenía en pie, pero sabía que en cuanto me sentara, el peso de todo el día, de toda la vida, me caería encima. Regresamos a la casa de Inés en un silencio denso. No era un silencio de derrota, sino de concentración. Cada una iba sumida en sus propios pensamientos, calculando, planeando. Al entrar en la cocina, el olor a la sopa que había quedado en la olla nos recordó el hambre que el trabajo y la tensión nos habían hecho olvidar. Inés, sin decir una palabra, puso la olla de nuevo al fuego. María y Lucía se lavaron las manos y la cara en el fregadero, el agua corriendo sobre la piel sucia en pequeños ríos de barro. Yo me senté a la mesa, en el mismo lugar donde esa mañana había planeado mi primer movimiento. Sobre la mesa, mi lira de corte, limpia y brillante, parecía una promesa. Comimos los restos de la sopa con pan. Nadie habló. El único sonido era el de las cucharas contra la loza. Pero en esa pequeña cocina, alrededor de esa mesa de hule gastado, se estaba formando algo más fuerte que una alianza de trabajo. Éramos una familia nacida de un destierro, unidas por el desprecio de un hombre que no entendía que el poder no reside en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de construir. Cuando terminamos, María levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en los míos. «Mañana a las 6 estaremos en el galpón, doña Aurora». Lucía asintió a su lado. No era una pregunta, era un juramento. «A las 6 estaremos las 4», corrigió Inés desde el fregadero, y por primera vez en el día vi una sonrisa genuina en su rostro cansado.
Esa noche, por fin, dormí. Un sueño profundo, sin fantasmas, el sueño de la labradora que ha preparado la tierra y espera, con fe y paciencia, la llegada del alba. Los días que siguieron se fundieron en una vorágine de trabajo duro. Las 6 de la mañana nos encontraban ya en el galpón, con el aire frío del amanecer y el olor a café cargado que Inés preparaba en un termo. El galpón, poco a poco, empezó a transformarse. Con baldes de agua y cepillos duros, fregamos cada centímetro del suelo de cemento hasta que el color gris original apareció de debajo de décadas de polvo. Pintamos las paredes de un blanco brillante que atrapaba la luz del sol y hacía que el espacio pareciera más grande, más limpio, más nuestro. Anselmo cumplió su palabra. Llegaron las cubas de acero inoxidable, relucientes, y las instalamos en el lugar exacto que yo había dibujado con tiza en el suelo. Llegaron las mesas de trabajo, los moldes, las prensas. Cada pieza que entraba por esa puerta era como un ladrillo más en los cimientos de nuestra fortaleza. La primera entrega de leche fue un momento sagrado. El camión de la cooperativa llegó haciendo sonar su bocina, y de él bajaron cántaros de aluminio llenos hasta el borde. Al destaparlos, el vapor y el aroma dulce y tibio de la leche recién ordeñada llenaron el galpón. Era el olor de mi vida. María y Lucía lo recibieron con la reverencia de quien recibe una ofrenda. Ese día, por primera vez, encendimos el fuego bajo la cuba. El proceso había comenzado. Mis manos, que habían estado frías y vacías, volvieron a la vida al sumergirse en la leche tibia, al sentir la textura del cuajo formándose. Tomé mi lira, el mango de algarrobo un anclaje a la memoria de Felipe, y la hundí en la cuajada. El corte fue limpio, perfecto. María y Lucía trabajaban a mi lado, sus movimientos sincronizados con los míos, un ballet que habíamos practicado durante años y que nuestros cuerpos no habían olvidado. La dignidad no se hereda, pensé mientras trabajaba, se amasa cada día. Los primeros quesos los pusimos a madurar en unas estanterías de madera que un viejo carpintero del pueblo, amigo de Felipe, nos construyó sin querer cobrarnos. Considérelo un pago a cuenta por todos los quesos que me pienso comer, nos dijo con un guiño. La noticia de nuestra empresa se había esparcido por el pueblo como polen en primavera. La gente se acercaba al galpón, al principio con curiosidad, luego con apoyo. Una vecina nos traía empanadas al mediodía, otra, un bizcocho para la merienda. El mecánico del pueblo nos arregló un motor viejo sin costo. Sentíamos el abrazo de la comunidad a nuestro alrededor, una muralla invisible pero infranqueable contra la soledad y el miedo. Éramos la comidilla, la historia que se contaba en el almacén y en la peluquería, la viuda desterrada que estaba construyendo un imperio en un galpón. Una tarde, un mes después de nuestra mudanza, Inés llegó al galpón con el periódico local bajo el brazo y una expresión extraña en el rostro. «Mira esto», dijo, y lo abrió sobre una de las mesas de trabajo. En la sección de clasificados, un anuncio pequeño pero llamativo. Estancia La Escondida. Se vende. Gran oportunidad. Ganado de primera y campo productivo. Trato directo con el dueño. Debajo, un número de teléfono. El número de Benjamín. Me quedé mirando el anuncio, sintiendo un torbellino de emociones. No era alegría por su fracaso. Era una tristeza profunda, una pena por la ceguera de mi hijo. Había heredado la tierra, pero no el amor por ella. Se había quedado con el cuerpo, pero había despreciado el alma, y un cuerpo sin alma, tarde o temprano, se pudre. Eladio me llamó esta mañana. Dije en voz baja, para que solo Inés me oyera. María y Lucía estaban al otro lado del galpón, cepillando los quesos en la sala de maduración. Me dijo que las cosas no van bien. Benjamín vendió la mitad del ganado para comprar una cosechadora que no necesita. Despidió a 2 de los peones más viejos para reducir costos, y ahora no da abasto. El campo se le está viniendo encima. ¿Y la muñequita de porcelana? ¿Qué dice?, preguntó Inés con su veneno habitual. Según Eladio, ya casi no sale de la casa, y las discusiones se oyen hasta el portón. Por lo visto, ella no firmó para ser la esposa de un granjero fracasado. Inés dobló el periódico con un gesto brusco. «Cosecharás tu siembra», murmuró. Y no volvimos a hablar del tema. Pasaron los meses.
El otoño dio paso a un invierno frío y húmedo, y luego a una primavera que explotó en flores y vida. Nuestra quesería ya no era un proyecto, era una realidad. Los primeros quesos curados salieron al mercado y se vendieron en un solo día. Anselmo nos había cedido un pequeño espacio en la entrada de la cooperativa para que pusiéramos un mostrador. Lo llamamos simplemente Quesos Doña Aurora. No necesitábamos más. El nombre era nuestra historia y nuestra garantía. La gente hacía cola los sábados por la mañana. Venían de los pueblos vecinos, de la ciudad, atraídos por la fama de un queso que, decían, sabía a verdad. Con las ganancias, pudimos comprar más maquinaria, contratar a 2 muchachas más del pueblo para que ayudaran a María y Lucía y empezar a devolverle a Anselmo el dinero de las cubas. Cada peso ganado era una afirmación, una victoria silenciosa. Un día, ya casi un año después de mi partida, Eladio apareció en la quesería. Venía con el sombrero en la mano y la mirada baja, como quien trae malas noticias. «Doña Aurora», dijo, acercándose a mí mientras yo envolvía un queso en papel manteca. «Vengo a despedirme». Dejé el queso sobre el mostrador. «¿Cómo que a despedirte, Eladio? ¿A dónde vas?» «Me vuelvo a mi tierra, al norte. Mi hermana está enferma. Y aquí ya no queda nada para mí». Levantó la vista y vi en sus ojos la misma tristeza que yo sentía por la estancia. «Se fueron, patrona. El señorito Benjamín y su esposa. Ayer por la mañana. Cargaron el coche de lujo con maletas y se fueron sin decir adiós a nadie. La casa está cerrada. El ganado que queda anda suelto por el campo». «¿Vendió la estancia?», pregunté, y el corazón se me encogió. Él negó con la cabeza. «No, nadie la quiso comprar. Dicen que pide una fortuna y que la tierra está descuidada. La abandonó, no más. La dejó ahí, a la buena de Dios, como quien deja un traje viejo que ya no le sirve». La imagen me desgarró. Mi casa, la que construimos con Felipe ladrillo a ladrillo, abandonada. La tierra, que habíamos amado y cuidado como a un hijo, huérfana. Eladio pareció leerme el pensamiento. «No se aflija, doña Aurora. La tierra tiene más memoria que la gente. Se acordará de ustedes. Y esperará». Le di un abrazo fuerte, agradeciéndole sus años de lealtad. Se fue como había vivido, en silencio, con la dignidad de los hombres que son de una sola pieza. Pasaron 2 años más. Nuestra quesería prosperó. El galpón ya no era un galpón, sino un edificio blanco y prolijo, con geranios rojos en las ventanas y un pequeño porche de madera en la entrada. Compramos el terreno de al lado y construimos una sala de maduración más grande, semienterrada, para mantener la humedad y la temperatura constantes. María se había convertido en mi mano derecha, una maestra quesera por derecho propio, y Lucía manejaba las cuentas y los pedidos con una eficiencia asombrosa. Éramos una cooperativa de mujeres, un pequeño faro de trabajo y respeto en medio del campo. Nunca más supe de Benjamín. Su nombre se convirtió en un fantasma, una historia que la gente del pueblo contaba a los recién llegados para explicar por qué la estancia más grande de la región estaba abandonada y cubierta de maleza. A veces, por la noche, pensaba en él, y me preguntaba si alguna vez, en la soledad de su nueva vida, sentiría el más mínimo arrepentimiento. Pero sabía que era inútil. Hay corazones que son como tierra seca. Por más que llueva sobre ellos, nada bueno puede crecer. Una tarde de domingo, el doctor Méndez vino a visitarme. Se sentó conmigo en el porche de la quesería, tomando el mate que le había preparado. El sol de la tarde doraba los campos, y el aire olía a pasto y a queso curado. «La estancia ha salido a remate judicial, Aurora», me dijo con suavidad, entre un sorbo y otro, «por deudas de impuestos impagos. Benjamín la dejó caer. El banco la sacará a la venta por un precio muy bajo». Me quedé mirando el horizonte, donde las tierras de la Escondida se ondulaban bajo el cielo azul. «Usted podría comprarla», continuó Méndez. «Con las ganancias de la quesería y un pequeño crédito, podría recuperarla, volver a su casa». La idea flotó en el aire, tentadora, como el aroma del pan recién horneado. Volver a mi casa, a la galería donde tomaba mate con Felipe, al cuarto que olía a él. Pero entonces miré a mi alrededor. Miré el edificio blanco que habíamos levantado del polvo. Miré a María y a Lucía,
que reían juntas mientras limpiaban las últimas herramientas del día. Escuché el murmullo de la vida que habíamos creado allí. Negué con la cabeza, lentamente. Esa ya no es mi casa, Germán. Mi casa es esta. Hice un gesto que abarcaba el galpón, a mis muchachas, el campo que nos rodeaba. Allí viví una vida que se terminó. Aquí he construido una nueva. No se puede volver atrás. Solo se puede honrar el camino andado y seguir caminando hacia adelante. El doctor Méndez me sonrió, una sonrisa de profundo entendimiento. Felipe estaría muy orgulloso de usted, Aurora. Felipe está aquí, le dije, poniendo una mano sobre mi corazón. En cada queso que corto, en cada amanecer que me encuentra trabajando, él no está en esa casa vacía, está aquí, conmigo. Esa noche, cuando todas se habían ido y la quesería estaba en silencio, me quedé sola en la sala de maduración. El aire era fresco y olía a amoníaco y a tierra húmeda, el perfume del tiempo haciendo su magia. Caminé entre las hileras de estantes, pasando la mano por las cortezas duras y cerosas de los quesos. Cada uno de ellos era un mundo, una historia de leche, sal y paciencia. En un rincón, sobre una pequeña mesa, había una rueda más pequeña que las demás. Era un experimento, una receta nueva que estaba desarrollando, con hierbas del campo y un toque de pimienta rosa. Tomé mi lira de corte, cuyo mango de algarrobo ya estaba pulido y suavizado por el uso de mis manos, y corté una cuña fina. El interior era cremoso, de un color marfil pálido, salpicado por los pequeños puntos de las hierbas. La llevé a mi boca y cerré los ojos. El sabor era complejo, picante al principio, luego suave, con un regusto a la tierra, al sol, a la memoria. No sabía a ninguno de los quesos que había hecho con Felipe. Sabía a mí, a la mujer en la que me había convertido. Sabía a futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, supe, con una certeza que me llenó de paz, que el queso más delicioso de mi vida era el que todavía no había creado.